Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver auditoría del rubro bienes de uso. Para poder hablar de este rubro en particular, al igual que lo que hacemos en todas las clases, vamos a empezar primero haciendo un breve repaso de cuáles son los conceptos que nos encontramos dentro del rubro bienes de uso. ¿Por qué? Porque es fundamental para poder auditar el rubro entender cuáles son los elementos que dentro de sí debemos encontrar y cuáles, por el contrario, deben estar excluidos ya que deben exponerse en algún otro rubro o directamente no deben exponerse. Para eso, como hacemos siempre, les voy a compartir una pequeña presentación y la vamos a ir viendo uno a uno. Ya les adelanto que es muy probable que en algunos casos ustedes vean que hay diapositivas que tienen mucho texto. Y más de uno yo sé que cuando los lea hasta les puede pesar, les puede parecer tedioso y demás, pero yo prefiero puntualmente colocarles todo el texto, que es básicamente casi todo lo que voy diciendo, porque me parece que después es más fácil para que ustedes puedan ir siguiendo la clase. Sobre todo bajo esta modalidad que a veces nos aleja un poco y uno no puede recurrir quizás a una pizarra o lo que fuere, quizás se dificulta el entendimiento en algunos puntos. Ojo, que igualmente yo voy a decir también algunos aspectos que son fundamentales, que muchas veces nos hemos preguntado, y aún así no están expresados explícitamente en esta presentación en particular. Por eso les pido que vayan tomando nota de todo lo que vamos hablando. No solamente yo, sino mis compañeros en el resto de las clases que van dando. Habiendo dicho esto, vamos entonces a hacer una pequeña definición, un breve resumen de qué era lo que teníamos que encontrar dentro del rubro bienes de uso. Y en este caso en particular vamos a tener que hacer un viaje atrás en el tiempo e ir a la resolución técnica número 9. La resolución técnica número 9 lo que nos dice básicamente es la definición de cada uno de los rubros, ¿no? Si ustedes van ahí van a poder encontrar la definición de caja y bancos, bienes de cambio, etcétera, etcétera, y uno de esos es bienes de uso. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Nos dice, son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Los bienes distintos a propiedades de inversión afectados a locación o arrendamiento se incluyen en inversiones, excepto en el caso de entes cuya actividad principal sea la mencionada. Bien, lo que les voy a decir es, en primer lugar, esta definición parece muy extensa, pero hay algunos puntos de esta definición que nos vamos a ver ahora mismo y otros que lo que vamos a hacer es dejarlos para más adelante. ¿Por qué? Porque yo hice un pequeño cuadro resumen que les va a poder ir sintetizando lo más importante para que no se mezclen. ¿Por qué? Porque el rubro bienes de uso muchas veces trae a confusión respecto de la exposición de algunos ítems en particular. ¿Qué es lo importante entonces a esta altura de la clase? Saber de esta definición. Me dice, son bienes tangibles. A ver, obviamente, los bienes de uso tienen la particularidad, a diferencia de otros activos, por ejemplo, los activos intangibles, que justamente su característica es que no pueden tocarse. Estos bienes sí en general pueden tocarse. Ustedes piensen en rodados, en instalaciones, en maquinarias, en inmuebles, todo eso yo puedo ir y efectivamente puedo tocarlo. Con lo cual, la primer gran característica de este rubro es que nos vamos a encontrar con bienes que son tangibles. Y acá viene la segunda y gran característica del rubro. Dice, destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no la venta habitual. Esto es fundamental. Esto es lo que lo diferencia de, por ejemplo, los bienes de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes piensen en un ejemplo que nosotros solemos dar en todas las clases, que es el siguiente. Tomemos una cadena de electrodomésticos de las más conocidas, por ejemplo, Frávega. Frávega tiene dentro de cualquiera de sus sucursales, si uno va, es muy probable encontrar, por ejemplo, una heladera o un horno o lo que fuere, ¿no? Pero vamos a tomar una heladera. Bueno, la diferencia entre esa heladera es la misma la que puede haber en una sucursal y puede haber una exactamente igual, mismo modelo, marca, etcétera, prestaciones y demás. Esa misma puede estar también en una empresa que se dedique a algo que requiera industria frigorífica, por ejemplo. Puede existir esa misma heladera en ambos lugares. ¿Qué es lo que la diferencia entonces? Si es exactamente lo mismo, es la misma heladera, la misma marca, el mismo color, mismo modelo, etcétera, etcétera. Y hasta incluso a misma vida útil, salieron las dos exactamente igual. Lo que las diferencia
que en un estado contable pueden estar dentro del rubro bienes de uso y en otro estado contable estar dentro del rubro bienes de cambio, es justamente esto. Para estar dentro del rubro bienes de uso, tiene que estar destinado a ser usado en la actividad principal del ente y no la venta habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que Frávega tiene heladeras, pero las heladeras no las usa en su actividad principal, sino que están destinadas a la venta esas heladeras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que justamente su actividad principal es la venta o la compra-venta, podría ser, de productos electrodomésticos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es fundamental determinar cuál es la actividad principal del ente. Y tiene que ser solo la actividad principal. En general nosotros solemos agregar que también hay que hacer alusión a la actividad secundaria del ente. O sea que no necesariamente tiene que ser siempre la actividad principal, sino también si el ente la utiliza en su actividad secundaria, si es que la tuviere, bueno, en ese caso también. Entonces, repito, resumiendo porque esto es muy importante y a veces genera confusión. Los bienes de uso, para ser considerados como tal, tienen que ser usados en la actividad principal del ente, no estar destinados a la venta. Entonces, esa misma heladera, si está en Frávega y si está en una empresa X frigorífica, para Frávega va a ser un bien de cambio, para esa empresa frigorífica, como la utiliza en su actividad habitual, va a ser un bien de uso. Y dice, incluyendo los que están en construcción, tránsito o montaje, porque no siempre los bienes de uso se compran tal cual, digamos, en su estado final. Muchas veces se requiere una construcción o se requiere llevarlos hacia un determinado lugar, sobre todo cuando se trata de bienes de uso muy grandes, no sé, me imagino maquinarias que quizás a veces son muy grandes, algunos rodados que requieren de un transporte en específico, o montaje, o sea, hay algunos bienes de uso, por ejemplo, yo una heladera, la transporto, la compro en Frávega, la llevo a la industria frigorífica, la pongo, la enchufo, a lo sumo tendré que hacer algún proceso de prueba o algo así, pero nada más, es una heladera, no tiene mucha complicación. Sin embargo, hay otros bienes de uso, por ejemplo, las maquinarias, que muchas veces requieren de todo un proceso de puesta a punto, un proceso de prueba y demás, que conllevan un determinado tiempo y a veces necesitan también, esto lo vamos a ver en diapositivas posteriores, pero muchas veces necesitan también, por ejemplo, colocarlos en algún tipo de tarima o algo por el estilo, porque no pueden estar directamente apoyados en el suelo. Bueno, esos bienes también, ¿no? Y otra cosa importante, acá dice que también me incluye los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. O sea, que lo mismo ocurría también con otros ejemplos que habíamos visto en clases anteriores, cuando yo doy un anticipo a proveedor por la compra de un bien de uso, se expone dentro de este rubro. Los bienes distintos a propiedades de inversión, etcétera, etcétera, lo que dice ahí, no se preocupen ahora porque en diapositivas posteriores lo vamos a ver. Bien, ¿qué podemos extractar de esta definición? Algunas cositas ya las dijimos, otras las vamos a reforzar. Punto 1, yo puse ahí, se trata de bienes tangibles. Es lo que dije recién, no requiere mayor explicación. Segundo, son depreciables, casi todos. Cuando nosotros hablamos de bienes de uso, vamos a hablar de depreciación. ¿Y por qué pongo casi todos? Porque ustedes se acuerdan que esto es algo muy típico, ya lo vimos en contabilidad básica, en técnicas y en otras materias contables, que casi todos los bienes de uso, todos están sujetos a depreciación. Pero hay algunos puntuales que no están sujetos a depreciación. Ustedes se acuerdan del famoso ejemplo de los inmuebles, que cuando nosotros tomábamos un inmueble, cuando nos daban el dato de un inmueble, en general, ¿qué hacíamos? Dividíamos qué parte corresponde al edificio y qué parte corresponde al terreno. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque los terrenos no están sujetos a depreciación, sí el edificio. Entonces, ahí yo puse una subclasificación en donde puse, son depreciables casi todos, y ahí hay como 3 subclasificaciones. Hay bienes no sujetos a depreciación, los terrenos, que ahora igual vamos a hacer una aclaración respecto a los terrenos, pero en principio terrenos no estarían sujetos a depreciación. Hay bienes sujetos a desgaste, las minas, los yacimientos, los bosques, que tampoco nos vamos a meter mucho en este tema en particular, quédense tranquilos con esto que no vamos a ahondar mucho, porque digamos, no vamos a enfocar para ese lado el desarrollo de la teoría. Y hay bienes sujetos a depreciación, que serían todo el resto. Por eso yo puse el resto, o sea, todo lo demás que no sean terrenos o estos casos puntuales que nombré, están sujetos a depreciación. ¿Cuáles? Ya dije varios ejemplos. Los rodados, las maquinarias, las instalaciones, etc.
La tercera característica que tienen entonces los bienes de uso es que tienen en general una vida útil. Y acá dice, determinada por un experto en algunos casos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, cuando hacíamos los ejercicios para sacar cuánto era la depreciación del ejercicio y cuánto la depreciación acumulada y demás, decíamos, bueno, yo tomo una vida útil, entonces tomo el valor de origen, considero la vida útil y en función a esos dos datos calculo cuánto es la depreciación. Perfecto. Pero la vida útil, no sé, no es que yo digo, bueno, lo que a mí me parezca. En general, por eso digo en algunos casos, porque hay que considerar muchas cosas en este punto. Pero hay algunos casos en particular en donde se requiere de un experto para que nos diga cuál es la vida útil. Supóngase que yo compro una maquinaria. Y una maquinaria, la realidad es que si es una maquinaria muy específica, yo no puedo andar adivinando cuánto es la vida útil de esa maquinaria. Muchas veces la maquinaria ya viene expresado en unidades cuánto es su vida útil, pero no siempre es así. También hay que ver los casos, hay que ver la envergadura que tenga la empresa, o sea, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. En general hay como una tablita que uno suele utilizar de vida útil de cada tipo de bien de uso, que ahora de hecho la vamos a ver como regla general, si se quiere, pero no siempre, y esto es muy importante, y si se lo preguntamos, nos responde que siempre es así, está mal. ¿Por qué? Porque no siempre la vida útil es esa, ¿se entiende? O sea, no siempre es específicamente esa. Muchas veces se requiere del uso de acudir a un experto para que él nos diga cuál es la vida útil estimada de ese bien. Y no siempre la vida útil estimada de un bien se mide en años. Esto es fundamental. Hay muchos bienes de uso cuya vida útil se mide en unidades, en kilómetros, lo que puede, que también son ejemplos que hemos visto a lo largo de materias contables anteriores. Así que esto es importante también aclararlo. El cuarto punto es, no se extinguen con el primer uso. Y yo acá puse por el punto número 3. O sea, como justamente tienen una vida útil determinada, entonces yo digo, si tienen una vida útil determinada, no se me va a extinguir con el primer uso, porque tiene una vida útil. O sea, uno va ligado al otro. El punto 5 dice, su destino es el uso en la actividad principal del ente, no la venta ni el alquiler. Y ahí puse ejemplo de la heladera Frávega. Lo mismo que hablamos recién, no lo voy a repetir, para que no se haga denso, pero dice, el destino es el uso en la actividad principal. Y el punto 6 dice, se incluyen los anticipos a proveedores por la compra de estos, que es también lo que dijimos antes. Voy a pasar a la próxima diapositiva. Bien. Valor de incorporación al patrimonio. Como verán, seguimos repasando algunos conceptos y dentro de lo que es el valor de incorporación al patrimonio, vamos a dejar ya la RT9 atrás y vamos a pasar un poquito a la RT17. ¿Cuál es el valor de incorporación al patrimonio de los bienes de uso? Bien, acá dice, primero lo leo y después lo voy a explicar. En general, la medición original de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se practicará sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, que sería el caso que nos interesa a nosotros, lo que corresponde en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de la función de compras, costos del sector de producción, además de los materiales e insumos directos o indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Luego dice, en general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera costos necesarios, tanto los provenientes de los factores de comportamiento variable, como los provenientes de los factores de comportamiento fijo, que intervienen en la producción. Bien, ¿qué es lo que debemos explicar de acá? Esta definición es bastante entendible, igual, la que nos da la resolución técnica, pero lo primero que tenemos que saber es que el valor de incorporación al patrimonio de los bienes de uso va a ser el de su costo. Hay que tener en cuenta el costo. Pero acá, cuando me habla del costo, me dice que cuál es el costo de un bien, ¿no? Me aclara por las dudas y dice, es el necesario para que esté en condiciones de ser utilizado. O sea que yo voy a poder activar costos, o sea, no es solamente lo que yo pago por la compra del bien en sí, sino que yo también voy a poder activar todos aquellos costos o gastos que estén relacionados con esa compra hasta el momento en el cual el bien esté en condiciones de ser utilizado. ¿Bien?
Acá no aplica en condiciones de ser vendido, porque yo no, el destino, digamos, de ese bien de uso, justamente como es un bien de uso, va a ser el de el uso, valga la redundancia y repitiéndolo muchas veces, en la actividad principal, no va a estar destinado a la venta. Entonces yo voy a activar hasta el momento en que ese bien esté en condiciones de ser utilizado. Y me dice que yo también tengo que tener en cuenta para esto que voy a poder activar, por ejemplo, fletes, seguros, costos de la función de compras, costos del sector de producción, todo lo que sea necesario para que ese bien pueda ser utilizado. Volviendo un poquito a la diapositiva anterior, yo les dije que hay algunos bienes de uso que, por ejemplo, requieren de la construcción de una determinada tarima, a veces es muy grande, o determinado material o lo que fuere, para poder ponerlo arriba, ¿no? A ese bien de uso. Bueno, y mientras tanto el bien de uso sí no se puede utilizar. Bueno, esos costos van a poderse activar hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Bien. Y acá lo que me dice es, esto creo que nos hace repasar un poco lo que habíamos visto en la antigua materia de costos, ¿no? Cuando decía el modelo se adapta al modelo de costeo completo, o sea, que yo voy a considerar como costo tanto los costos variables como los costos fijos. No dejo solamente los variables y los otros los mando a gastos o a resultados, sino que ambos se van a activar. Entonces, después la RT me sigue, ustedes van a ver que si la leen completa, o por lo menos leen toda esta parte, es muy extensa la definición, yo fui extractando lo que me pareció más importante para entender el tema. En el caso de los bienes o servicios adquiridos, en este caso serían bienes adquiridos porque son bienes de uso, el costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable de los costos de compras y control de calidad. Bien, esto es un poco lo que veíamos recién. Yo, para el costo que debo considerar de un bien de uso es el que yo pago por la compra al contado. Esto es importante. No sé si ustedes recordarán que el tratamiento preferible que nos dice que nos menciona la RT para los costos financieros, para los intereses, como comúnmente los conocemos, es mandarlos a resultados. Y nos da un tratamiento alternativo, en algunos casos puntuales que después vamos a ver, y nos dice, bueno, está bien, vos los intereses mandarlos siempre al resultado, pero hay algunos casos en los cuales te doy un tratamiento alternativo, si se cumplen esta y esta condición, bueno, en esos casos los intereses los podés llegar a activar, solo en esos casos, si no, mandarlo al resultado. Después lo vamos a ver. Pero en principio, lo importante es que el valor que yo tengo que tomar es el valor descontado, no el valor financiado. Y también los costos de compras, control de calidad, o sea, los gastos necesarios. Bien, ¿qué pasa cuando los bienes? Porque recién, lo que vimos recién, vuelvo un minuto a la diapositiva anterior, recién veíamos el caso de los bienes adquiridos, o sea, yo lo compro la heladera y listo, no tengo mayores dificultades. Ahora, ¿qué pasa con los bienes producidos? Los que requieren de una producción, los que requieren de una fabricación previa. Bueno, ahí el costo es como un poquitito más largo, me lo dice la RT, ¿no? Porque me dice, bueno, mira, para los anteriores, los bienes adquiridos, toma el costo de contado más gastos necesarios. Para los bienes producidos, ¿qué tenés que tomar? Si es un bien que requirió de una fabricación. Bueno, dice, es la suma de los costos de materiales e insumos necesarios para su producción, que esto sería lo mismo que en el caso anterior, o sea, todos los costos necesarios para que ese bien se pueda llegar a fabricar o a producir, bueno, eso lo activo. Los costos de conversión, en general o comúnmente llamados manos de obra, servicios y otras cargas, variables y fijos. ¿Por qué? Porque se incluye lo que dijimos recién, se adopta en general el modelo del costeo completo. Bien, mano de obra entonces. Y los costos financieros que puedan asignárseles de acuerdo con las normas de la sección bla, bla, bla. Bueno, esto, si quieren, lo pueden ir a leer de la resolución, igualmente después se los voy a comentar. Pero lo que me dice acá es que hay casos, que es lo que acabo de decir, hay casos en donde los costos financieros, los intereses, se pueden activar. El tratamiento preferible, ¿cuál es? Mandarlo a resultados, siempre. Pero hay casos puntuales que si se cumplen características específicas estipuladas en la RT, me permiten activar los costos financieros o intereses.
El costo de los bienes producidos no debe incluir la porción de los costos ocasionados por improductividades físicas o ineficiencias, la ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos, los importes correspondientes a cantidades anormales de materiales, manos de obra u otros costos de conversión desperdiciados. ¿Y qué más les puedo decir de acá? Bueno, vamos por partes. Acá me dice que yo no tengo que incluir improductividades físicas o ineficiencias en el uso de los factores. O sea, que si en el momento en donde yo voy haciendo la producción o la construcción de ese bien, se generan improductividades físicas, se genera capacidad ociosa y demás, eso no lo puedo activar, eso sí va a ir al resultado. Igualmente ahí me dice qué tipo de ociosidad, ¿no? Dice la producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos, originada en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. O sea, ojo con esto. Ustedes recordarán, y no quiero inmiscuirme en una cuestión de explicar costos, porque no viene el caso, tampoco lo vamos a ver tanto en profundidad. Pero no sé si recordarán que nosotros tenemos un nivel de actividad total, con el nombre que quieran ponerle, pero era una capacidad total, y después un nivel de actividad normal. Bueno, si yo no aprovecho el nivel de actividad total o la capacidad total, bueno, eso es una cosa y no se considera todo en productividad. Pero sí, si yo tengo un nivel de actividad normal y de ese nivel de actividad normal no lo llevo a cumplir, bueno, ahí sí se produce una ociosidad. En esos casos, entonces, se generaría o se produciría un resultado negativo. Bien, los bienes de uso construidos normalmente estarán terminados cuando el proceso físico de construcción haya concluido. O sea que se terminan cuando físicamente la construcción terminó. Dice, sin embargo, en algunos casos, para que el activo pueda ser utilizado de acuerdo con el uso planeado, se debe cumplir con un proceso de puesta en marcha de duración variable, durante el cual se lo somete a pruebas hasta que las mismas marcan o indican que se encuentra en condiciones de operar dentro de los parámetros de consumo y producción especificados. En esta situación, los costos normales directamente asociados con ese proceso, incluyendo los de pruebas, se agregan al costo. Cualquier ingreso que se obtiene por la venta de producciones que tengan valor comercial deberá tratarse como una reducción de costos. La activación de estos costos cesará cuando el bien alcance las condiciones de operación antes mencionadas y no se prolongará si con posterioridad a ese momento el bien fuera utilizado por debajo de su capacidad normal o generará pérdidas operativas o ganancias inferiores a las proyectadas. Bien. Acá la RT nos dice un montón, de hecho esto es mucho más largo. Esta es una de las diapositivas que les digo que quizás contiene mucho texto y ustedes, muchos deben estar pensando es un montón, no sé si anotar, no sé cómo tomar nota de todo esto. Bueno, primero y principal tienen que saber que todo esto está en la RT, o sea que no necesariamente tienen que ponerse a copiar todo esto ahora, primero. En segunda instancia, siempre es muy importante no estudiarlo de memoria, sino entender o extractar qué es lo más importante que nos está diciendo la RT en cada punto. En este caso puntual me dice, el costo de un bien producido es la suma de los costos, bueno, todo esto ya lo dijimos, ¿no? Tener en cuenta los costos de materiales e insumos, la mano de obra y en algunos casos puedo activar intereses. Después vemos qué casos. Ahora bien, hablamos de la ociosidad y después me dice, yo tengo que considerar cuándo se produce el momento de finalización de la construcción de ese bien de uso. ¿Bien? Ahora, hasta ahí se finaliza la construcción, pero lo que me dice la RT es, miren, yo soy consciente, me dice básicamente la RT, yo soy consciente que hay algunos bienes de uso que si bien está todo genial, se terminaron de construir y demás, la realidad es que a veces requieren un proceso de puesta a punto o de prueba antes de efectivamente ponerlos a trabajar al 100%. Entonces, lo que me está diciendo es, en esos casos, los costos asociados con ese proceso de ponerlo, desde que terminó la construcción hasta que efectivamente yo lo puedo poner a trabajar al 100%, todo ese proceso de la prueba, los costos relacionados con ese proceso los voy a poder activar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bien ya efectivamente esté en condiciones de ser utilizado. Cuando ocurra esto, todo lo posterior, en principio, porque ahora vamos a ver una excepción, en principio se mandaría resultado. Ahora, me dice algo más, me dice, ojo, quizás yo no tengo costos.
pero me dice, cualquier ingreso que se obtiene por la venta de producciones que tengan valor comercial deberá tratarse como una reducción de costos. O sea, voy a dar un ejemplo para que se entienda esto. Supónganse que yo construí una máquina X, no viene al caso. Termina la construcción, comienza un proceso de prueba de esa máquina. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una producción de, no sé, 1000 unidades o 100 unidades para ver cómo funciona esta máquina. Bueno, produzco, quizás las primeras unidades no salen del todo bien, las otras empiezan a salir mejor. Perfecto. ¿Y qué hago con esas unidades? ¿Las tiro? Bueno, lo que me está diciendo la RT es, si yo logro, digo, bueno, mira, la verdad estas unidades ya las produje, no las voy a tirar, porque la verdad es una lástima. Tomo esas 100 unidades y las vendo, obviamente quizás las venderé a un valor más económico que las unidades que después vayan a salir una vez que la máquina esté trabajando al 100%, ¿no? Pero las voy a vender. Bueno, ¿qué hago con esa venta? ¿Cómo la tomo? ¿Es un ingreso? ¿Cuál sería el tratamiento contable? Entonces me dice que ese ingreso que se obtiene por la venta deberá tratarse como una reducción de costos, o sea, se lo resto al costo, ese ingreso. En vez de tomarlo como un ingreso, reduce costos. Bien. En resumen, entonces, ¿cuál es el valor de incorporación? Costo más gastos inherentes o gastos necesarios para la puesta en funcionamiento, con todas las observaciones que dijimos recién. Ahora, hasta recién dijimos que los gastos que se van haciendo y demás se activan hasta el momento en que el bien ya esté en condiciones de ser utilizado. Dijimos que luego de ello se mandarían a resultado. Bien. Esto tiene una salvedad. Y acá esta salvedad está expresada en esta, se la voy a marcar acá, se la voy a señalar, en esta segunda pregunta. Dice, ¿qué ocurre con las erogaciones posteriores a la puesta en marcha? ¿Qué quiere decir erogaciones? ¿Qué ocurre con los gastos, si se quiere, posteriores a la puesta en marcha? ¿Se mandan todos a resultado? Bueno, la respuesta también me dará la resolución. Si yo tengo que incurrir en un gasto en forma posterior, ¿no? A que el bien ya está en condiciones de ser utilizado, está todo perfecto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí se introduce el concepto de la famosa mejora. Dice, las erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo se incorporarán como componente de este cuando el desembolso constituye una mejora. Sea probable que el activo genere ingresos netos de fondos en exceso de los originalmente previstos, ya sea por un aumento en la vida útil del activo, aumento en la capacidad de servicio, mejora en la calidad, reducción de costos. Las restantes erogaciones posteriores a la incorporación del bien se considerarán reparaciones imputables al periodo en que éstas se lleven a cabo. Todo esto, que parece muy largo, muy extenso, y hasta uno que quizás ya se marea cuando sí y cuando no, ¿qué tengo que estudiar de todo esto? Bien, ¿qué es lo importante de saber de acá? Lo que me está diciendo la RT es, mirá, vos quisiste comprar una maquinaria, vamos a suponer que es el ejemplo quizás más claro, perfecto, compraste la maquinaria. ¿A cuánto la incorporaste al patrimonio? Y al valor de compra, al contado, más todos los gastos necesarios para que esa maquinaria esté en funcionamiento. Genial. La máquina ahora ya está disponible para su funcionamiento normal. Listo. Entonces, todos los gastos posteriores, le tengo que cambiar el aceite, tengo, no sé, lo que fuere que requiere una máquina, se va a mandar a resultado. Ya son gastos. Pero me dice la resolución, ojo, hay algunos casos en que vos tenés que incurrir en gastos que en realidad no son gastos, sino que tienen la característica de ser mejoras. Si vos, con posterioridad a la puesta en funcionamiento de esa maquinaria, en el ejemplo que estamos viendo, si vos incurrís en un gasto que tiene la característica de ser mejora, si es una mejora, entonces la vas a activar, no la vas a mandar a resultado. ¿Y en qué casos es mejora? Porque yo puedo decir, pero yo le puse un aceite que es buenísimo, que es re caro, y le importé el aceite y entonces es una mejora. Bueno, no, pará. No cualquier gasto es una mejora, dependiendo cuál sea el gasto puntual. Entonces acá me dice cuándo se trata de mejoras. Y dice que va a haber una mejora si ese gasto le genera, ahí me habla de 4 ítems. Primero, un aumento en la vida útil estimada del activo respecto del original. Un aumento en la capacidad de servicio, un aumento en la calidad o un aumento en los costos de operación. Perdón, una reducción en los costos de operación. O sea,
Mira, yo la verdad estoy haciendo y la maquinaria, no sé, supónganse que le quedan 2 años de vida útil, pero resulta que estoy haciendo tal o cual gasto que lo que logra es que la vida útil se me incremente muchísimo más, que ya no le queden 2 años, que yo logre que me dure 10 años más. Bueno, eso no es un gasto. Para la resolución técnica, si vos haces un gasto, entre comillas, o tenés, digamos, una erogación que genera un incremento en la vida útil, automáticamente es una mejora. La mejora se activa, no se manda resultado. Un aumento en su capacidad de servicio, lo mismo. Quizás no me alarga la vida útil, pero me mejora la capacidad de servicio de esa máquina. Entonces sí. Una mejora en la calidad de producción. Quizás no me genera un aumento de la vida útil, ni me mejora la capacidad de servicio, pero la verdad, este gasto que estoy haciendo hace que la calidad del producto sea notablemente muchísimo mejor. Es muy probable que hasta venda más y todo, porque realmente es mucho más atractivo, la calidad es otra cosa, es más prolijo. Bueno, ese también se activa. Y cuarto, no me genera un aumento de ninguna de las otras 3 cosas, pero me reduce costos. Mira, la verdad hice este gasto o esta erogación, pero esta erogación me genera que realmente yo tenga que pagar la mitad de lo que venía pagando por esta máquina. Bueno, entonces en ese caso genera una reducción en mis costos de producción, entonces automáticamente también se activa. Ahora me dice, las restantes erogaciones posteriores a la incorporación del bien se considerarán reparaciones imputables al periodo en que éstas se llevan a cabo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago alguna erogación, pero que no genere ninguna de estas 4 cosas que acabo de nombrar, entonces se toma como gasto y se manda el resultado, no se activa. Bien, ¿cuál es el valor al cierre de los bienes de uso? Bien, en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? El famoso valor origen menos depreciación acumulada me da el famoso valor residual, el valor al cierre. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta siempre? El valor recuperable también, ¿no? Ustedes se acuerdan que ningún activo podía estar valuado por encima de su valor recuperable. Al margen de eso, en realidad ahí no van los 2 puntos, se los voy a marcar, estos 2 puntos no van acá, este sería como un punto 3 si quieren, este es un ejemplo para que entendamos un poco cómo era el tema de la depreciación. Ustedes toman el valor origen y lo dividen por la vida útil. El ejemplo siempre más clásico es valor origen en pesos, por una vida útil en años, me da cuánto se tiene que depreciar por año. Supónganse que yo tengo un valor origen para un bien de uso de 100.000, lo divido por una vida útil de 5 años, me da una depreciación por año de 20.000 pesos. Pesos por año. Ahora, si yo tengo un valor origen dividido una vida útil, pero el valor origen es en pesos y la vida útil es en unidades, bueno, entonces yo tengo que considerar, ojo ahí, supónganse que yo digo que no sé, una maquinaria, ¿no? Volviendo al ejemplo de la maquinaria. Tiene un valor de origen de 100.000 pesos y su vida útil se estimó, no en años, sino que se estimó en 100.000 unidades. Cuando se cumplen esas 100.000 unidades, a menos que le haga una mejora, bueno, se acaba la vida útil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular la depreciación año a año? Tengo que tomar los 100.000 pesos de valor origen, dividirlo por las unidades de vida útil, y eso me da, en el caso de recién, un peso, ¿no? Un peso por unidad. Pero no es que la depreciación es un peso por año, sino que lo que tengo que hacer para calcular la depreciación de ese año es multiplicar el peso, que es un peso por unidad, por las unidades que se produjeron en ese ejercicio. Y ahí me daría el valor en pesos de la depreciación de ese ejercicio. Bien, o sea que repito, acá estos 2 puntos en realidad no irían, sino que esto sería punto 1, punto 2 y punto 3 este ejemplo. Bien. Otra cuestión de repaso entonces. Acuérdense también, este es el famoso cuadrito que no siempre es así, repito, en algunos casos en donde se acude a un tasador, a un especialista, lo que fuera, y nos da valores de vida útil completamente diferentes a los de esta tablita. Pero esta tablita es una guía que muchas veces suele usarse, sobre todo si se trata de una pyme que no tienen gran inversión en activos fijos. Bueno, entonces usan en general estas tablitas como regla general. Me dice, clase de bien de uso. En el caso de las maquinarias, vida útil 10 años. Rodados 5 años. Muebles y útiles 10 años. Equipos de computación, a veces se dice 3, a veces se dice 5. Hoy en día la realidad es que los equipos de computación van mutando tan rápidamente que se generan cambios muy importantes en la vida útil. Inmuebles, tenemos terreno y edificio, también acuérdense, 50 años.
instalaciones 10 años, y ahí yo puse etcétera, porque se pueden utilizar otras formas de vida útil que no siempre son los años. Se puede usar los kilómetros, las unidades, etcétera, que es lo que dijimos recién. Y ahí puse uso de un perito, tasador o experto, por lo mismo de antes, es decir, no siempre se utiliza a rajatabla esto, sino que muchas veces se cambia en función de lo que un especialista nos indica de algún bien de uso en particular. Bien, tips. ¿Por qué puse tips? Bueno, como ustedes sabrán, esto yo ya se los había comentado en clases anteriores, en general siempre, por lo menos lo que me gusta a mí es, además de dar un repaso general del tema, del rubro en particular, lo que suelo hacer es marcar algunos tips, alertas importantes de cuestiones que tienen que tenerse en cuenta respecto de los bienes de uso, en este caso. Los bienes de uso se exponen en el activo no corriente, salvo que por disposiciones contractuales o análogas deban destinarse a cancelar pasivos corrientes. Ahí ese bien de uso se expondría en activo corriente, RT8. Bien. ¿Cuál es la explicación de este punto? Como bien ustedes recordarán, y si no lo recordamos juntos, los bienes de uso en general, se suelen exponer dentro de el activo no corriente, ¿bien? Porque se espera que se convertirán en efectivos o equivalentes dentro de los 12 meses posteriores después al cierre. Perdón, no se convertirán en los 12 meses posteriores al cierre en efectivo o equivalentes. Con lo cual, entonces no irían en corrientes, sino que irían en no corrientes. Ahora bien, si bien en general, repito, en general, los bienes de uso van en el activo no corriente, dice, hay algunos casos en que por disposiciones contractuales o análogas se deban destinar a cancelar pasivos corrientes. Por ejemplo, voy a explicar esto con un ejemplo. Yo tengo una deuda, tengo que pagar, no sé, lo que fuere, ¿no? Una deuda al cierre, una deuda, estamos hablando de un pasivo corriente, de 100.000 pesos que tengo que cancelar, ¿no? Y yo digo, mira, la realidad yo esos 100.000 pesos no los tengo hoy en día, no los tengo en efectivo, líquidos para dártelos, no te los puedo transferir porque tampoco tengo ese monto en mi banco, en mi cuenta bancaria, y entonces, ¿cómo hago? Pero lo que voy a hacer es, te voy a dar a cambio un auto viejo, lo que fuere. Bien, entonces yo tengo un rodado. Ese rodado es un bien de uso, y hasta ese momento ese bien de uso venía utilizándose en la actividad principal. Pero yo firmo un contrato, por eso dice por disposición contractual significa contrato, firmo un contrato en el cual estipulo que voy a cancelar mi deuda de 100.000 pesos con ese auto que yo venía usando. Entonces, para ese ejercicio lo que voy a hacer cuando haga la exposición en los estados contables es ese bien en particular exponerlo dentro del activo corriente. ¿Por qué? Porque se va a destinar a cancelar un pasivo corriente. Entonces, para que exista, digamos, un macheo, un complemento, ¿no? Para que exista una paridad entre ambos, lo que yo hago es poner el activo corriente, que pasa a ser ese auto, solamente ese auto, y esa deuda que me quede como deuda corriente. Esto me lo dice la RT8, si lo quieren buscar. Después también tenemos los anticipos a proveedores, que dijimos que se incluían dentro del rubro de bienes de uso, pero además dice se exponen en el anexo de bienes de uso y no se deprecian, Obviamente, ¿no? Porque es un anticipo, yo todavía no tengo el bien. Pero se exponen en el anexo de bienes de uso. ¿Por qué? Porque me tiene que dar a mí el total del anexo de bienes de uso contra lo que yo pongo después cuando lo expongo en el estado de situación patrimonial. Obra en curso. ¿Las obras en curso se deprecian? No. La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando yo tengo que hacer una obra en curso, imagínense, no sé, que yo tengo todo un terreno y necesito hacer una demolición para poder, ¿cómo se dice? Para poder después empezar a construir. Bueno, en ese caso, lo que yo hago es netear, y después supónganse que hago la demolición y obviamente cuando hago una demolición obtengo escombros. Bueno, esos escombros los vendo, porque no los voy a tirar, digo, la verdad a mí me sirve, los vendo y con eso me hago de efectivo. Bueno, en lugar de tomarlo como un ingreso, se netean
ese recupero o esa venta. Ahí puse, ¿no? Como si existe un recupero porque vendo los escombros. ¿Por qué? Porque la obra en curso es una acumulación permanente, costo, 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 hasta el momento que esté finalizada. Tratamiento alternativo, bueno, ahí el otro punto dice tratamiento alternativo y preferible de intereses. Para eso yo me anoté un ejemplo acá, para comentárselos. Ustedes recuerdan que yo les dije que el tratamiento que nos menciona la ART como tratamiento preferible es que el bien de uso se considere como en realidad, perdón, el bien de uso no, el costo financiero, que los intereses se consideren como resultados en el periodo. O sea, se mandan a gasto o a resultado. Ahora, ¿qué pasa? En algunos casos puntuales, la ART me dice, bueno, mira, siempre mandan a resultado, pero si se dan determinadas condiciones, yo te permito que actives ese costo financiero, ese interés. Ese sería el tratamiento preferible, el tratamiento, perdón, alternativo. Y el preferible, mandarlo a gastos. Entonces, si quieren esto, no lo anoté acá, así que se los puedo dictar por si lo quieren anotar, tal cual como correspondería. El tratamiento alternativo de activación de intereses, es decir, ¿en qué casos me permiten activar intereses? Si se trata de activos que estén en producción, construcción, montaje, y que eso implica un proceso prolongado. Que ese proceso no se encuentre interrumpido y que no exceda el técnicamente requerido. Ahora, ¿qué es lo importante saber de esto? ¿Qué más nos dice la RT? Me dice, mirá, si vos vas a activar esos intereses en esos casos puntuales, si lo haces, lo tenés que hacer con todos los activos que cumplan esa condición. Y les voy a dar un ejemplo numérico. Supónganse que yo pido un préstamo de 1 millón de pesos. Bien. Y el 50% lo voy a... El 50% de ese millón de pesos lo voy a utilizar para la producción de una maquinaria. Bueno, ese 50% asociado a ello es lo que se puede activar referido a los costos financieros. Entonces, repito por las dudas. En todos los casos, fíjense que estoy haciendo mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos preguntado y genera dudas. En todos los casos, ¿yo tengo que mandar al resultado de los intereses? La respuesta es, generalmente, los intereses como tratamiento preferible según la RT deben considerarse como resultados del periodo. Pero hay una situación en particular en la cual se permite que los intereses, en lugar de mandarse a resultados, se activen. ¿En qué casos? Vuelvo a repetir, si se trata de activos que están en producción, construcción, montaje, y que ello es un proceso prolongado, que ese proceso no se encuentre interrumpido, a menos que sea por una cuestión, digamos, de fuerza mayor, que exceda a lo normal, y que no exceda el técnicamente requerido. O sea, yo no puedo eternamente hacer que se exceda el tiempo a propósito, ¿no? Si el técnicamente requerido es para la construcción de un determinado bien, no sé, 5 años, no puedo estar tardando 20 en hacerlo. Y si lo hago con ese activo, lo tengo que hacer con todos los activos que cumplan esta misma condición. No lo puedo hacer con uno. Si activo en uno, después en todos los demás que estén en producción, construcción, montaje, etcétera, 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 también lo tengo que hacer. Bien. Y acá está lo último que dice esta diapositiva, es la salvedad que habíamos visto de los terrenos. En las diapositivas anteriores, la primera o la segunda, yo les dije, los terrenos no están sujetos a depreciación, que era lo que hacíamos en los ejercicios, separábamos edificio de terreno y el terreno no lo depreciábamos. Bueno, los terrenos no se deprecian salvo que se exploten. Anótense esto porque también ha sido muchas veces pregunta. Los terrenos no se deprecian salvo que se exploten. Tiene esa salvedad. Bien. Seguimos con los tips. Los bienes de uso se exponen en el activo no corriente. Paren, a ver. Ah, no, perdón. Ahí está, ahora sí. Vamos con el modelo de la RT 31, el modelo de la revaluación. Bien. Para esto vamos a volver un poco el tiempo atrás y vamos a hacer una muy pequeño resumen, ¿no? Bien. Nosotros hasta acá dijimos que
¿Cómo tengo que evaluar los bienes de uso? En general es el valor del costo, más gastos necesarios como valor de incorporación, y después, al cierre, el valor era el valor origen menos la depreciación acumulada, teniendo en cuenta el valor recuperable. Perfecto. Ahora, hasta ahí yo vengo hablando todo el tiempo del costo, el costo, el costo, el costo, el costo. Bueno, en general, el modelo que muchas veces se usa para evaluar los bienes de uso es el modelo del costo. Pero, allá por 2012, no estamos hablando de tanto tiempo atrás, aparece la resolución técnica 31, que nos habla del modelo de la revaluación. ¿Bien? 2012. El modelo de la revaluación. ¿Y qué nos dice, no? Me dice, mira, o por qué aparece, mejor dicho. Antes de explicar qué es lo que nos dice, les voy a decir por qué aparece. ¿Qué pasaba? Uno toma, por ejemplo, el valor de los bienes de cambio, ¿no? Por dar un solo ejemplo, y uno dice, bueno, al cierre yo en general para los bienes de cambio tomo el valor el costo de reposición, ¿no? De esos bienes. O tomo el BNR, ¿no? Dependiendo de su destino final. Pero en principio yo digo, bueno, la realidad es que los bienes de cambio, mal que mal al cierre, todos los años yo los voy actualizando un poco, porque como tomo el costo de reposición, es un costo relativamente actual, es de la actualidad. Pero ¿cuál era el problema de los bienes de uso? Los bienes de uso eternamente me venían quedando en un valor muy viejo, porque ustedes imagínense haber hecho una compra de un bien de uso hace 20 años atrás, un bien de un inmueble, por ejemplo. Bueno, ¿cómo repercute eso en la actualidad, ¿no? Muchas veces los bienes de uso me quedaban valuados de forma que nada que ver con los valores de la actualidad o de la realidad. Me quedaban muy alejados. Y ustedes recuérdense, o recuerden, mejor dicho, que uno de los requisitos de la información contable nos decía que la información contable tenía que aproximarse a la realidad. Si bien no tenía que ser exactamente igual, un reflejo, digamos, inequívoco de la misma, la realidad es que por lo menos tenía que aproximarse a la realidad y mostrarnos la realidad de esa empresa, ¿no? Su situación patrimonial, económico y financiera. Entonces, frente a esto, muchos empezaron a decir, che, los bienes de uso me están quedando demasiado viejos, no me están quedando actualizados. Entonces, en el 2012 se escucha de alguna manera esto, se los estoy, digamos, resumiendo, ¿no? En el medio hubo muchas discusiones, muchas idas y venidas, pero de alguna manera la situación se empieza a resolver. ¿De qué forma? Aparece la resolución técnica 31. La resolución técnica 31 nos plantea lo que se conoce como el modelo de la revaluación. Es decir, mira, vengo a tirar una soga, hablando en criollo, y te vengo a salvar y te vengo a dar algún instrumento para que vos puedas de alguna manera medir tus bienes de uso de forma tal que te queden más o menos actualizados, que el valor que diga en el estado contable sea más o menos realista, ¿no? Pero para eso obviamente no iba a ser tan fácil, y no es que yo le iba a poner el valor que a mí se me cante, o iba a decir, bueno, a mí me parece que este auto en el mercado vale tanto y listo, no. Requería de determinadas cuestiones puntuales. Algunas cosas las anoté acá, los títulos, otras me las anoté acá, porque no me quiero olvidar de decirles nada de lo importante de esto. Entonces, esto es una alternativa, ¿no? Se presenta como una alternativa, no es obligatorio. Es lo primero que voy a aclarar, no es obligatorio. Y el modelo de la revaluación me habla de un valor revaluado, ¿no? De darle a los bienes de uso un valor revaluado. Y cuando me habla de un valor revaluado, me dice, mira, vos vas a poder valuar vas a tener la posibilidad de que tus bienes de uso te queden a un valor revaluado. Perfecto. ¿Y cuál es el valor revaluado? Genial, porque un valor revaluado a mí me suena que revaluado implica que es un valor más nuevo, ¿no? Un valor más cercano a la realidad, de lo que están realmente esos bienes de uso hoy en día. Pero, la RT me dice, ¿qué es lo que toma como valor revaluado? Me dice, el valor revaluado es el valor razonable al momento de la revaluación. Y a su vez yo digo, no, bueno, pero me la estás complicando más. Primero me decís valor revaluado, después me decís, el valor revaluado es el valor razonable al momento de la revaluación. ¿Qué significa eso? Háblame en castellano. Bueno, la RT como que, digamos, especifica un poco más y dice, mirá, es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado en condiciones de independencia mutua. Repito, es el importe
por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado en condiciones de independencia mutua. O sea, se tienen que cumplir todas estas cuestiones. No es entonces el valor que a mí no sé, que yo le vendería este bien de uso a mi amigo, porque es mi amigo, entonces le hago una rebaja, o se lo vendo más caro, porque no es esto, sino que es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes que estén interesadas. Obviamente, ¿no? Para que exista un intercambio debe haber un interés de por medio, un interés en intercambiar. Debidamente informadas, o sea, todas tienen que tener pleno conocimiento de la información de esa transacción. En una transacción de contado, vuelve otra vez a repetir, no es el valor financiado, es el valor de contado, en condiciones de independencia mutua. ¿Bien? Lo que acabo de decir, no es mi amigo. Ese es el valor revaluado. Entonces yo voy a tener que tomar ese valor. Ah, buenísimo, listo. Pero ¿y cómo hago? Porque esto está bien, está todo lindo en las palabras, pero yo cómo sé realmente cuál es el valor revaluado de un inmueble. No tengo ni idea. ¿Cuánto vale? Bien. Entonces, para las revaluaciones, y esto fue una de las críticas que tuvo la RT31 con el correr del tiempo, que si hoy en realidad la buscamos, está incorporada dentro de la RT17, ya con estos cambios, pero una de las críticas era que, en general, la RT31 requería de la intervención de un especialista o un tasador. O sea, yo tenía que... ¿Por qué crítica? Porque muchas veces recurrir a un tasador o a un especialista no es algo económico. Imagínense una pyme, una empresa grande quizás no tiene tanto problema, pero una pyme que quizás sus recursos son menores y recurrir a un tasador implica incurrir en un gasto bastante grande. Entonces, como que te la pensabas dos veces antes de aceptar este modelo de la revaluación, que repito, no era obligatorio. Entonces, se requería de este tasador, ¿no? Entonces venía un especialista y te tasaba. Perfecto. ¿Cómo te tasaba? Teniendo en cuenta esta definición del valor razonable. Ahora, a su vez, existían bases para el cálculo del valor revaluado. Primero lo voy a decir, o se los voy a leer, y después se los voy a explicar, como hacemos con todas las diapositivas. ¿Cuáles son las bases para el cálculo de los valores revaluados? Me dice. Yo les escribí ahí. Bienes para los que existe mercado activo en su condición actual, bienes para los que no existe mercado activo en su condición actual, pero sí bienes nuevos, bienes para los que no existe ni A ni B. ¿Y cómo se toma a cabo? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Me dice, mira, supónganse que yo quiero revaluar un auto, por decir algo. Perfecto. Yo tomo un auto, sé que los autos hoy en día, obviamente que su valor se ha modificado sensiblemente. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Bienes para los que existe mercado activo en su condición actual. Por ejemplo, el mercado de los autos 0 kilómetros. Y yo tomo un auto 0 kilómetros, yo sé... No, perdón. Este sería el ejemplo del segundo. Primero voy a ir al primero para no mezclarlos. Bienes para los que existe mercado activo en su condición actual. Supónganse que yo tengo un auto usado. ¿Bien? Ese auto usado, ¿cómo sé cuánto vale hoy en el mercado? Bien. Para eso, yo sé que existe un mercado activo en su condición actual. ¿Qué quiere decir? Yo sé que existen lugares en donde justamente se dedican a comprar y vender autos usados. Entonces, yo puedo ir con mi autito usado a ese mercado activo en su condición actual. ¿Qué es su condición actual? Ser usado. Entonces, yo puedo ir a algún lugar en donde efectivamente se dediquen a la compra-venta de autos usados, y ahí me van a decir, ¿no? O sea, yo tengo un mercado donde puedo acudir, al margen de este especialista o este tasador, pero puedo acudir a este mercado. En esos casos, si yo tengo un mercado activo en su condición actual, en el caso del auto, tengo un mercado en donde me vendan autos usados, o sea, un mercado específico que es solo de autos usados, listo, entonces voy a ese mercado y ¿qué tomo? En ese caso, el valor revaluado va a ser el valor de mercado por la venta al contado. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Obviamente, porque yo qué hago, digo, bueno, mirá, por una cuestión de lógica, yo voy a, no quiero decir ningún nombre de ningún local que compre y venda autos usados, pero el que fuere, ¿no? Llego a este auto y digo, mirá, tengo este auto, no sé, supónganse un Onix o el auto que fuere, ¿no? Y quiero que me lo evalúen, me van a decir, sí, este auto tiene tantos kilómetros, es de tal año y demás, y en su condición y demás, este auto hoy saldría tanto. Bien. Entonces,
tomo el valor que me dicen, el valor por la venta al contado. O sea, no el que me digan financiado, sino el contado. Ahora, después tengo una segunda opción. Bienes para los que no existe mercado activo en su condición actual, pero sí para bienes nuevos. Bien. Supónganse por un segundo que en el mundo no existan lugares donde compran y venden autos usados. Solamente autos 0 kilómetros, ¿no? O sea que no habría un lugar en donde yo pueda, digamos, ver cuánto me saldría ese auto usado. No hay lugares así. Bien. En ese caso digo, che, pero yo tengo un auto usado. Si yo voy a una concesionaria 0 kilómetros, es el Onix, me va a decir el precio del Onix el 0 kilómetros, pero la realidad es que el Onix 0 kilómetros, nuevo, 2020, no es lo mismo, por dar un ejemplo, 2020, ¿no? No es lo mismo que el usado de hace 3 años. Bien. Entonces, en ese caso puntual, ¿cuál es el valor? ¿Cómo sé cuál es el valor revaluado? En el caso anterior, el valor revaluado, el nuevo valor del auto sería el valor de mercado por la venta al contado. En este caso, el valor, me dice la RT, es el valor de mercado por la venta al contado neto de depreciaciones acumuladas. Así se convierte el valor del bien nuevo al bien usado. O sea, ¿qué hago? Como no tengo un lugar donde me vendan y compren autos usados, entonces que me digan directamente, mira, esto así como está, en este estado como está, vale tanto, y tengo que ir sí o sí al 0 kilómetro, entonces voy al 0 kilómetro, me va a pasar un precio que es el del bien nuevo, y yo ¿qué hago? Le resto las depreciaciones acumuladas de mi auto. No se preocupen ahora por los números y cómo hago el cálculo de las depreciaciones acumuladas, no nos vamos a meter en eso. Quédense con esto. Toman el valor de mercado por la venta al contado para bienes nuevos, el COKM, y le restan las depreciaciones acumuladas. Y eso obviamente les va a dar un valor que es más o menos revaluado y cercano al usado que ustedes tienen. Y por último dice, bienes para los que no existen ni A ni B. Supónganse que yo tengo este auto usado y, obviamente, a ver, quizás el ejemplo del auto no es el mejor, ¿no? Vamos a ir con algún otro ejemplo que se me ocurra ahora que lo piense en el momento, no sé. Una maquinaria. Mira, esta maquinaria la verdad quedó viejísima, no hay ningún lugar en donde yo pueda ir y que me vendan esa misma máquina nueva, 0 kilómetros, ni tampoco menos aún un lugar en donde me la vendan usadas, como la que tengo yo usadas, cosa de que yo pueda ir y preguntar cuánto sale. No. Entonces, no me queda otra en ese caso, ¿qué hago? ¿No puedo revaluar? No. La RT me da una solución, me dice, bueno, en ese caso, si usted no tiene un mercado para bienes nuevos ni un mercado para bienes en su condición actual, entonces tiene que tomar un valor estimado sobre técnicas de evaluación que traigan a valores del presente ese valor de esa maquinaria. O un importe estimado a partir de un costo de reposición, pero computando las depreciaciones acumuladas de acuerdo a la vida útil. Repito y explico. Tomo un valor estimado de acuerdo a técnicas de evaluación que me traigan al valor del presente, o importe estimado a partir de un costo de reposición, pero computando depreciaciones acumuladas de acuerdo a la vida útil. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Me están diciendo, mira, hace una estimación, porque la realidad es que vos no podés saber, porque no tenés ningún mercado al cual acudir y preguntar a cuánto te toman esa máquina hoy, a cuánto se está vendiendo esa máquina hoy, entonces hace una estimación. Por ejemplo, a partir de un costo de reposición o alguna técnica que obviamente, si utilizas una técnica, primero vas a tener que usar a un tasador, un especialista, y segundo que vas a tener que dejar asentado cómo hiciste el cálculo. No es que vos decís, bueno, mandarle a ojo determinado importe, no. Vos tenés que dejar expresado de alguna manera cómo llegaste a ese valor revaluado. Bien, ¿cada cuánto se hacen las revaluaciones? ¿Todos los meses? ¿Tengo que hacerlo una vez por año? ¿Cómo es? Bueno, una vez que se adopta la resolución técnica 31, y esta era otra de las cuestiones como críticas que se le hacían, era que una vez adoptada, después la misma debería aplicarse en todos los ejercicios. En realidad, ¿qué es lo que dice la RT de la frecuencia? Dice, regularmente se tiene que hacer la revaluación para que el valor contable no difiera del valor razonable a la fecha de cierre. Y en ese sentido se tiene que hacer año a año o, salvo variaciones poco significativas, entre 3 a 5 años. O sea, me dicen, mirá, vos
En general, aplicarlo año a año. ¿Por qué? Porque se sabe que los bienes de uso son, en general, es un rubro que está muy expuesto a cambiar de un año a otro. Imagínense el caso de los rodados, ¿no? Un auto el año pasado no va a ser lo mismo, o sea, diciembre de, no sé, del 2000, vamos a tomar un año más atrás. Diciembre de 2018 versus diciembre de 2019, los valores son completamente diferentes, difieren significativamente. Y la RT me dice, no, yo no quiero que difiera significativamente. Si difiere significativamente, vas a tener que reevaluar de nuevo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la frecuencia? Lo pueden leer en la RT o se los digo yo. Regularmente, para que el valor contable no difiera significativamente del valor razonable a la fecha de cierre. Y ahí tenemos hacerlo año a año, o acá me dice, salvo que haya variaciones poco significativas, si las variaciones son poco significativas, entonces hacerlo de entre cada 3 o 5 años, si no varía nada. Pero bueno, considerando nuestro país, es muy difícil que no varíe nada. Bien. Otro tema importante. Estamos por este punto, se los voy a señalar en la presentación. Recién hablamos de la frecuencia y ahora vamos por tratamiento uniforme de clases de bienes. ¿Qué quiere decir tratamiento uniforme de clases de bienes? Me dice que si se aplica la revaluación a un elemento de un bien de uso, debe aplicarse el mismo modelo de revaluación a todos los elementos de esa misma clase. O sea, recién les dije que no era obligatorio, pero que si se hacía, después se tenía que seguir aplicando. Ahora les digo una segunda cuestión. ¿Es obligatorio aplicarlo a todos los bienes de uso? Primero, no era obligatorio, pero si lo aplico, ¿hay que hacerlo a todos los bienes de uso? La respuesta es no. Lo puedo aplicar a una sola clase de bienes de uso y a los demás dejarlos con el modelo del costo. ¿Cuáles son las clases de bienes de uso? Yo me las anoté acá. Terreno y edificio, maquinaria, instalaciones, equipos de oficina, muebles y útiles, rodados, aeronaves, embarcaciones. Entonces, ¿qué es lo que me dice la RT? Mirá, si vos lo aplicás, por ejemplo, vamos al caso de los rodados. Si vos lo aplicaste a uno de tus rodados, el modelo de la revaluación, lo tenés que aplicar a todos los rodados. O sea, se aplica a todos los elementos de la misma clase. Lo aplicaste a un rodado, a todos los rodados. Lo aplicaste a una embarcación, a todas las embarcaciones. Y si querés lo puedes aplicar a todas las clases, ¿no? A todos los bienes de uso, como vos quieras. Bien. Y ahí abajo dice saldo por revaluación, en el anteúltimo ítem. ¿Por qué me dice saldo por revaluación? Porque la contrapartida, cuando yo hago la revaluación, buenísimo, obviamente que se incrementa el valor en general, ¿no? Puede ser que baje, pero en general debería incrementarse el valor del bien de uso. Bien. ¿Cuál es la contrapartida de eso? La contrapartida contable es lo que se conoce como saldo por revaluación, que se encuentra dentro del patrimonio neto, donde específicamente dentro de se exponen resultados diferidos que está dentro del patrimonio neto. Cuando ustedes hacen el estado de evolución del patrimonio neto, tema que vamos a ver para el tercer parcial, van a ver que dentro del estado de evolución del patrimonio neto hay una columna que se llama resultados diferidos. Y ahí adentro van a tener el saldo por revaluación. Que se transfiere a resultados no asignados solamente cuando se produzca, la baja de ese elemento. O sea que yo eso lo tengo que mantener dentro del saldo por revaluación, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada con eso, no lo puedo distribuir entre los socios, por ejemplo. Solamente lo voy a pasar a resultados no asignados y recién ahí se va a poder distribuir en qué casos, cuando el activo sea retirado o cuando se produzca la venta o la disposición del mismo. Y a su vez lo que me dice la RT es que hay una parte del mismo que puede ir a resultados no asignados en la medida en que el activo sea consumido. Bien. ¿Por qué en el último ítem yo puse ahí ley 27430, RT48, CD24? Bueno, vieron que yo les dije recién que con esto de la RT31 se generaron como mucho ruido, había algunas críticas, porque obviamente había algunas empresas que no lo podían aplicar por los costos que implicaban recurrir a un especialista, por esto que les digo que debía aplicarse siempre y demás, que no era obligatorio, pero bueno, si se aceptaba. Entonces, quedaba de alguna manera un hueco con algunos que quizás no pudieron reevaluar sus activos, sus bienes de uso, por ejemplo. Entonces surge
surge de alguna manera una solución a esta situación, que en realidad, a su vez, está ligado a la reforma impositiva que tuvimos en el 2017, fines de 2017. No les voy a explicar mucho de esto, por eso se los anoto ahí, y sería importante que ustedes lo busquen, y busquen aunque sea un resumen de estas tres cosas. La ley 27430, la RT48 y la CD24 del 2028. Lo que les voy a comentar de esto es que, de alguna manera, estas tres están relacionadas en que se plantea una remedición de los activos, en algunos casos de forma obligatoria y en otros de carácter opcional. Pero bueno, era otra manera de remedir o reevaluar los activos. En algunos casos aplicando un factor de reevaluación, en otros acudiendo a un especialista, pero bueno, ese punto en particular, para poder avanzar, se los voy a dejar a ustedes para que busquen un pequeño resumen de estas tres cosas para leerlo y tenerlo como conocimiento general. Voy a pasar a la próxima diapositiva, que parece un lío, o parece más simpática quizás por los colores, no sé, pero esta es una diapositiva clave. La hemos preguntado miles de veces y genera muchas confusiones. Yo puse ahí bienes durables o bienes de capital. Bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de todos los bienes de uso, ¿no? Y dónde se expone cada uno en función de digamos, hacia dónde están, cuál es el destino. Voy a buscar mientras tanto, antes de eso, un comentario que les quiero hacer de los bienes de uso, de una cosita de los bienes de uso. Bien, vamos por partes. ¿Bienes durables o de capital? Me dice, fíjense, presten atención a las letras. Yo puse letra A, inmuebles. A porque, por poner un orden, ¿no? A, inmuebles. Cuando los inmuebles están destinados, por favor presten atención, y esto sí tomen apuntes, les diría, de todo lo que les voy comentando. Cuando los inmuebles están destinados a la renta o incremento de valor, se exponen en propiedades de inversión. Ahora, después de este cuadro, después de explicar este cuadro, les voy a hacer unas aclaraciones. O sea, que yo hasta acá venía diciendo, bueno, listo, inmueble, chao, inmueble va dentro de bienes de uso, activo no corriente, salvo que se use para cancelar pasivos corrientes y chao. No, momento. Yo tengo que ver qué hace la empresa con ese inmueble. Si la empresa tiene un inmueble, pero que ese inmueble no lo usa en la actividad, ustedes acuérdense que la primera característica que yo les dije de los bienes de uso es su uso justamente en la actividad principal del ente. Si la empresa tiene el inmueble, pero no lo está usando en la actividad principal, sino que lo tiene para obtener renta o incremento de valor, se exponen propiedades de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa tiene un inmueble que lo alquila, por ejemplo, a terceros, ajenos a la empresa, está obteniendo una renta. O si tiene un inmueble que lo tiene deshabitado, o lo que fuere, ¿pero por qué? Porque sabe que esa zona está creciendo mucho, y entonces sabe que va a ganar porque dentro de poco ese inmueble va a valer muchísimo más. Bueno, si es un inmueble, solamente si es un inmueble, que está alquilado, o que el destino es el incremento de valor, no va en bien de uso. ¿Por qué no va en bien de uso? Por lo principal que les dije al principio, porque no está destinado al uso. Es un inmueble, genial, pero el destino, es importantísimo el destino. El destino es obtener una renta o un incremento de valor. Entonces, en ese caso va en propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, por lógica, es una inversión para mí, pero no va en inversión, va en propiedades de inversión. Solo en el caso de inmuebles. Vamos con los naranjitas ahora. La letra A era en inmuebles, la letra B, resto, no inmuebles. O sea, el resto, cuando yo pongo resto, ¿qué es? Los rodados, las maquinarias, las instalaciones, todo eso. Que estén destinados a la renta o al incremento de valor, se exponen en inversiones. O sea, repito, si yo tengo un inmueble que está alquilado, va en propiedad de inversión. Si tengo una maquinaria que está alquilada, si tengo un rodado que está alquilado, va en inversión. Son dos cosas distintas. Propiedades de inversión, inversiones, dos rubros distintos. Ahora,
o B me dice ahí, o sea, inmuebles o el resto, los no inmuebles, rodados, maquinarias, etcétera, etcétera. Pero que el destino es el uso en la actividad principal del ente, se expone en bienes de uso. Repito, si son inmuebles o cualquier otra cosa que no sean inmuebles, por eso puse A o B, pero el destino es el uso en la actividad del ente, no la venta, perdón, no la renta o el incremento de valor, sino el uso, específicamente si lo uso para la actividad del ente, va en bien de uso. Y ahora vamos con los verdecitos. Dice, A o B, desafectados de la actividad. A o B, mantenidos para la venta en otros activos. Se exponen en otros activos. O sea que hasta ahora tengo 4 rubros. Fíjense, propiedades de inversión, inversiones, bienes de uso y otros activos. Y encima ahora les voy a hacer una aclaración más. Si se trata de un inmueble, en esto vuelvo a lo verde un minuto para aclarar. Si es un inmueble o es una maquinaria, un rodado o lo que fuere, que está desafectado de la actividad, o sea, yo ya no lo estoy usando, pero tampoco lo estoy teniendo porque pienso en el incremento del valor o porque tampoco lo alquilo, nada de todo eso, o sea, solamente está desafectado de la actividad y estoy viendo qué hacer con eso, se expone en otros activos. La maquinaria, no sé, una maquinaria que me quedó en el galpón, está desafectada de la actividad, no la uso más, y tampoco es que la tengo ahí para especular con que me suba el precio, ni tampoco la tengo porque la voy a alquilar, la tengo solamente porque se la desafecté de la actividad y no la uso más, va en otros activos. Y si es A o B, mantenido para la venta, o sea, tengo un inmueble que lo mantengo para su venta, o tengo una maquinaria que la estoy manteniendo, no la estoy usando en la actividad, porque si no sería bien de uso, la tengo, pero la mantengo para la venta, va también en otros activos. Ahora, todo esto se derrumba con una cosa que les voy a decir, que es fundamental. Hay que ver cuál es la actividad principal del ente. ¿Por qué? Porque si el ente se dedica específicamente, supónganse que tiene maquinarias, que no las está usando en la actividad principal, las tiene, tampoco las alquila, las mantiene para la venta, tiene maquinarias y las mantiene para la venta, las expone y las mantiene para la venta, hay que ver si eso es la actividad principal del ente. Si eso es la actividad principal del ente, mantenerlas para la venta, o sea, él se dedica a vender maquinarias, entonces no iría en otros activos, iría en bienes de cambio. ¿Por qué? Porque obviamente es el bien que utilizan en la actividad normal para su venta. Es su actividad principal, vender maquinarias. Ahora, si la maquinaria está tirada, o sea, ellos se dedican a nada que ver, no es que venden maquinarias, producen galletitas y tienen esa maquinaria y deciden que la van a vender, pero no es su actividad principal, deciden que la van a vender porque ya no les sirve para nada, es A o B mantenido para la venta y se expondría en otros activos. Esto es muy importante que lo entiendan. O sea, siempre hay que mirar dos cosas, el destino y si es la actividad principal del ente o no. Lo mismo pasa con los inmuebles. Arriba, volvamos al azulcito. Si es un inmueble que está destinado a la venta, pero mi actividad principal es vender inmuebles, entonces para mí es un bien de cambio. No es una propiedad de inversión. Ahora, si es mío el inmueble y yo lo tengo porque lo alquilo o busco que se incremente el valor, pero a su vez hago otra cosa que nada que ver, entonces ahí sí va en propiedades de inversión. O sea, siempre es importante el carácter. Bien. Bien. No, está bien. Vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar dos cositas relacionadas con propiedades de inversión y otros activos. Si quieren, se los voy a dictar para que puedan ir tomando nota. Aparte, yo sé que pueden ir pausando el video y anotando. Propiedades de inversión. ¿Qué me dice la RT9 de las propiedades de inversión? Me dice, bienes inmuebles, terrenos y o construcciones, destinados a obtener renta por la locación o arrendamiento, o acrecentamiento de valor, entonces se incluyen dentro de este rubro. No importa si ello es o no la actividad principal del ente. O sea, que si mi actividad principal es mantenerlos, pero mi actividad principal es alquilarlos, entonces ahí sí irían dentro de propiedades de inversión. Dos requisitos. Alquilarlos, o sea, una cosa es alquilar y otra cosa es vender, ¿eh? Ojo con esto, yo recién dije, una cosa es la venta, bueno, entonces van bien de cambio. Si es alquiler,
Entonces no es lo mismo alquilar que vender, ¿no? Aclaro esto. La naturaleza del activo es un bien inmueble y el destino es la renta por medio de un alquiler o el incremento de valor. No se incluyen propiedades cuyo propósito sea su venta en el curso normal de operaciones del negocio o en proceso de construcción o en desarrollo con vistas a esa venta. ¿Bien? En ese caso serían bienes de cambio. ¿Por qué? Repito, fíjense lo que dije, no se incluyen propiedades cuyo propósito sea su venta en el curso normal de las operaciones del negocio o en proceso de construcción o en desarrollo. O sea, si en el curso normal de mi negocio, ¿qué quiere decir? Si mi actividad principal es vender propiedades, entonces ahí irían bienes de cambio. ¿Qué es lo que sí se incluyen? Se incluyen propiedades alquiladas a terceros por medio de arrendamiento operativo o que estén desocupadas para buscar el acrecentamiento del valor a largo plazo, hasta su venta, con prescindencia de si ese es el destino, de si ese destino es la actividad principal o no. No se incluyen las propiedades de inversión utilizadas transitoriamente por su dueño en la producción o suministro de bienes o servicios o para propósitos administrativos hasta que se decida su venta. Esos serían bienes de uso. Esto, si quieren, pueden volver para atrás, reescucharlo y tomar nota. Y en cuanto a los otros activos, ¿qué les puedo decir? Que también me anoté acá para comentárselos. Ahí tenemos activos, dentro de otros activos nos encontramos con activos no corrientes mantenidos para la venta, que sería esto, se lo voy a marcar acá, o activos, bienes de uso desafectados de la actividad. La empresa no los adquiere para su explotación diaria, o lo hizo, pero luego los quiere poner a la venta. Condiciones para que sea activo no corriente mantenido para la venta: debe encontrarse en condiciones reales para la venta, se debe poder vender en forma inmediata. La venta debe ser altamente probable. ¿Cuáles son las condiciones? La empresa tiene que haberse comprometido con la venta del activo y haber iniciado un plan de búsqueda de compradores, y el precio de venta debe ser coherente con el valor razonable. Y la venta se tiene que esperar que se complete en general dentro del próximo año. No se incluyen las propiedades adquiridas con el propósito de venderlas en el curso normal del negocio, porque ahí serían nuevamente bienes de cambio. Bien. Todo esto que dijimos recién son todas cuestiones que como auditor deben tenerse en cuenta. O sea, yo como auditor, todo esto tengo que saber bien cómo se expone, cómo se mide y demás, para después detectar qué cosas: riesgos, cuestiones o aspectos de control interno, y posteriormente, en función de ese análisis global, determinar los procedimientos de auditoría a aplicar. En cuanto a los riesgos de auditoría, lo primero que les quiero decir antes de leer cualquier cosa es: no se guíen por estos riesgos. De hecho, si ponen estos riesgos así tal cual como los pongo yo, está mal. ¿Por qué? Porque tienen que explicarlos, tienen que desarrollarlos. Pasa que yo realmente hice una presentación bastante extensa y no puedo escribir absolutamente todo, porque si no se termina generando más confusión que otra cosa. Pero es importante que ustedes sepan que el desarrollo de esto tiene que ser completo, explicado, justificado y demás. Entonces, dentro de los riesgos de auditoría, antes de decirles lo de los riesgos, les quiero decir una cosita. Acuérdense que nosotros habíamos hablado, creo que fue la primera o la segunda clase, de las famosas 5 afirmaciones o 5 objetivos de los estados contables. Decíamos que los estados contables, cuando me los dan, están afirmando 5 cosas. Y hablábamos de la titularidad, integridad, valuación, exposición, pertenencia y demás. Entonces, cuando hablábamos de eso, decíamos que en general se puede asociar los riesgos de auditoría con esas afirmaciones. Siempre las afirmaciones son las que se van a ver en riesgo. Pasa que, obviamente, dependiendo del rubro, va a ser la afirmación que se vea más o menos afectada, ¿no? Pero todas en general tienen la misma incidencia. Entonces, dentro de los riesgos tenemos errores de evaluación en exceso o defecto. Por ejemplo, valué mal el valor o no consideré bien el valor de incorporación al patrimonio del bien de uso. Ahí tendrían que explicar, tener en cuenta que el bien de uso en general se linkea o se relaciona con el valor del costo más los gastos relacionados, y que en este caso puntual, bueno, podría haber errores de ese tipo.
También puede haber omisión de contabilización de los bienes de uso, o sea, que haya una falla en la integridad. No contabilicé todos, contabilicé algunos. Puede haber un error de cálculo en las depreciaciones, incorrecta contabilización o no contabilización de valores originales, de anticipos. Otro riesgo podría ser que los bienes no sean de titularidad del ente, incorrecta exposición de anticipos o de terrenos, o sea, los contabilicé pero los expuse mal, falta de documentación respaldatoria, etc. Acá en los riesgos le vamos a pedir también que agreguen más, mínimo tienen que agregar 5 más, que desarrollen ustedes y que de hecho seguramente van a estar mucho mejores que los que a uno se le pueden ocurrir cuando va haciendo la presentación, ¿no? Preguntas de relevamiento de control interno. ¿Utiliza modelo de la revaluación? Y ahí yo pondría, ¿no? Si la respuesta es sí, bueno, ¿cuándo fue la última revaluación que practicaron? ¿Cuáles fueron las bases? Omisión de contabilización de bienes de uso. En este caso, a ver, no, en este caso, perdón, ahí les pido disculpas porque creo, a ver, voy a volver para atrás, que sin querer copié el mismo de los riesgos de auditoría. Ese olvídenselo. Volvamos al ejemplo de utiliza modelo de la revaluación. ¿Tienen activos, esa sería una pregunta. ¿Tienen activos en leasing? Sería otra pregunta. ¿Tienen algún bien en proceso de producción o de construcción? ¿Tienen algún emprendado o hipotecado? ¿Qué método de depreciación utilizan? Etcétera. Vuelvo a repetir, este rosita no iría porque me confundí y copié el mismo que en la diapositiva anterior. Va en la diapositiva anterior, en esta no. ¿Cuántas preguntas más de control interno se le pueden ocurrir? Miles, y mucho mejores que estas. Estas son algunas nada más. También les vamos a pedir acá que agreguen mínimo 5 más. Bien, y procedimientos de auditoría, bueno, tenemos un montón. El típico procedimiento de auditoría en bienes de uso, ¿cuál va a ser? Inspecciones oculares, seguro. O sea, tengo que ir y ver el bien de uso en particular. O sea, eso, gracias a que los bienes de uso tienen la característica de ser tangibles, me permiten a mí ir y hacer una inspección ocular, verlos con mis propios ojos. Verificación de títulos de propiedad. Tenemos el registro automotor, registro de la propiedad inmueble, y ahí, bueno, obviamente relacionado con eso, todos los títulos de propiedad. Revisión del cargo de depreciaciones, famosos cálculos aritméticos. Verificación del extracto bancario en el caso de que haya habido algún tipo de anticipo por la compra de bien de uso. Obtención de confirmación de terceros, por ejemplo, confirmación de algún tipo de registro de propiedad. Carta de gerencia, acá es fundamental la carta de gerencia. ¿Por qué? O manifestaciones escritas de la dirección. Porque la realidad es que supónganse que el ente a mí me dice que tiene tales o cuales bienes, ¿no? Yo, ¿cómo sé si realmente los bienes que me dice son todos? Yo no sé si tiene un terreno o un inmueble en Necochea, en Mar Chiquita, en el sur, nunca lo voy a saber, es muy difícil si el ente no me facilita a mí la información. Por eso acá es muy importante como auditor para cubrirnos el hecho de poder emitir algún tipo de carta de gerencia, poder recibir, mejor dicho, algún tipo de carta de gerencia emitida por la dirección. Y cálculos aritméticos, ¿no? Análisis de costos activados en bienes de propia producción. Esto sería el caso, por ejemplo, de lo que dijimos recién de ver, mira, yo acá activé intereses. Bueno, yo como auditor voy a chequear o hacer un análisis de esa activación en particular. Bien, hasta acá entonces llegamos con la clase de auditoría en el rubro bienes de uso. Lo que les vamos a pedir y lo que les repetimos siempre es que, por favor, todo el material que nosotros les vamos pasando, ustedes tienen que ampliarlo, porque muchas veces nosotros damos algunos ejemplos, lo mismo les pedimos en procedimientos de auditoría que mínimamente amplíen 5 más, 6 más, porque muchas veces nosotros damos una base como para que ustedes orientarlos y que sepan para qué lado tienen que ir, pero en principio con esto, digamos, es una forma de orientarlos y que tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo. Por el momento nada más. Y bueno, les pedimos que cualquier duda o consulta, como siempre, se comunican con nosotros por las vías que ya conocen. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Ahí voy a dejar de compartir. Perfecto.